Mira TV. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a la entrevista meridiana. Hoy es viernes, qué bueno. Y hoy contamos con la presencia de uno de los periodistas de mayor influencia en Venezuela. Se trata del editor de Las Verdades de Miguel, un periodismo de investigación que ha dado muchísimo de qué hablar en el país. El licenciado Miguel Salazar con nosotros en los estudios de Mira TV. Bienvenido, Miguel. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por tu invitación, apreciada colega. Y siempre nosotros pendientes en Las Verdades de Miguel del Estado Miranda, por ser uno de los estados más importantes del país. De verdad que me place estar acá en este momento. Y soy todo oído. Gracias, Miguel. Vamos a hablar de un tema que colocó en el tapete precisamente el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, y se trata del tema de la conspiración. Él señala que Estados Unidos estaría tratando de dañar, de sacar del juego al gobierno revolucionario. Y además, pues que estarían, otros sectores aseguran que un golpe de izquierda o quizás de derecha estaría en marcha en Venezuela. ¿Qué opinas tú de todas estas informaciones que han rodado en la palestra pública nacional? Mira, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con el manejo del lenguaje, porque allá viene el coco, allá viene el coco y termina llegando el coco. Siempre cuando atiborramos a la gente, a la ciudadanía, de denuncias sobre golpes de Estado, sin tener elementos concretos, terminamos diciendo medias verdades, porque en verdad lo del golpe de Estado tiene certidumbre, tiene vigencia incluso. Yo creo que el gobierno ha manejado muy mal esa situación. No ha dado los detalles que tiene que dar, está dando detalles por cuenta gota, informaciones que nosotros hemos publicado de hace 4 o 5 meses y ahora aparecen como si fueran primicias del gobierno. Y eso no es verdad. Hay que decir, mira, está ocurriendo esto en Venezuela y nosotros alertamos al país sobre esto, pero con hechos concretos. No que voy a meter preso a una persona porque, bueno, pues estuviera hablando por teléfono desde Nueva York para acá. ¿Qué peligro puede ocasionar eso? Eso deja entrever que en el país existe un entramado de comunicaciones, de intervenciones telefónicas. ¿Inconstitucionales? Que de paso es inconstitucional, pero en el caso de los golpistas, yo no digo golpista porque yo no me arrepiento de la palabra golpista, porque en determinado momento, en el año 1992, nosotros apoyamos un golpe de Estado. O sea, no puedo yo venir a darme golpes de pecho ahora y decir que a estigmatizar el término. Exacto. Pero sí creo que en momentos muy graves es válido la intervención de comunicación y todo este tipo de cosas. Eso lo hace cualquier gobierno del mundo. Ahora, el gobierno venezolano, el gobierno revolucionario, que le ponemos revolucionario, de Nicolás Maduro, no está siendo claro con lo que está ocurriendo. Las posibilidades de una invasión norteamericana, una intervención extranjera, pues puede ser de la ONU también, siempre han estado presentes. Si en Venezuela se llegara a concretar un escenario de un enfrentamiento fratricida entre los propios venezolanos, no tengan la menor duda que será motivo de intervención, ya sea de la OEA o de la ONU. Y detrás de eso está Washington, por supuesto. ¿Y qué puede pasar? Nosotros tenemos que pensar bien hacia dónde vamos, porque el país puede quedar fracturado, puede quedar fragmentado. Venezuela puede terminar siendo nada más el Estado Miranda, el Estado Carabobo y el Estado Guárico. Pero lo demás puede quedar fuera de Venezuela. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de opinión pública y las posiciones políticas que estemos asumiendo. Ahora, sin duda alguna, Miguel, la estrategia comunicacional y el poder lo ostenta un sector claramente, inclusive muchos de los poderes del Estado están subyugados, para nadie es un secreto, al poder ejecutivo. Sin embargo, sabemos y históricamente se ha podido observar con casos concretos como el Caracazo, que fue un movimiento civil bastante representativo. Sin embargo, en ese momento no tumbaron al gobierno. Es decir, se han visto las guarimbas, se ha visto otra cosa. Pero ¿cómo observa Miguel Salazar en su trabajo de investigación, en sus contactos a la Fuerza Armada venezolana? Mira, yo tengo un concepto distinto frente a los acontecimientos del Caracazo, porque se diferencian de las guarimbas. Las guarimbas tienen un carácter político, tienen un carácter insurreccional. El Caracazo no. El Caracazo fue un problema de saqueo, un problema de latrocinio. Allí no hubo ideología, allí no hubo partidos políticos dirigiendo a nadie, eso no es mentira. No, que detrás estuvo Douglas Bravo. ¿Las guarimbas sí fueron dirigidas por partidos políticos? Por supuesto que sí. Inclusive, en ese berenjenal de las guarimbas, ahí pesca todo el mundo en río revuelto y puede estar metido incluso el propio gobierno.
como pasaba en los años 70, 80, cuando nosotros íbamos a las manifestaciones estudiantiles y se nos infiltraba la gente del gobierno, le venía Candela un autobús para perseguirnos a nosotros mismos. ¿Y qué gana el Eso puede gobierno ocurrir. con eso? Señalar a los sectores de la oposición como terroristas, etcétera, etcétera. Que yo no dudo que en la oposición existan ese tipo de elementos. ¿Y meter preso a algunos dirigentes? En este caso, ¿cómo ha pasado? Bueno, los dirigentes, muchos de ellos han debido estar presos hace tiempo. Yo lo digo con toda franqueza, como siempre hemos hablado, por toda la calle del medio. Miren, amigos míos. ¿Qué dirigentes, por ejemplo? Por ejemplo, considera Miguel Leopoldo López, por ejemplo. En el gobierno de Betancur, año 59-64, no hubiera permanecido en las calles después de haber participado en el paro petrolero, haber participado en las huelgas, en la Plaza Altamira, etcétera, etcétera, en su condición de alcalde. Después de haber avalado un golpe, el decreto Carmona, por ejemplo. La gente del decreto Carmona anda por allí muerta de la risa. Aquí no metieron preso sino a los bolsas, pero no metieron preso al señor, el dueño de Venevisión, por ejemplo. No metieron preso a María Corina Machado. No metieron preso a los vamos a decir, a los caimanes, aquellos que son los fuertes. Metieron preso a los necios que andan por ahí. Igual está pasando con la Guarimba. Por ejemplo, ¿qué necesidad hay de darle una prisión de 8 años al hijo de Baduel? ¿Usted estaría en desacuerdo con eso? Totalmente. Raúl. Si es por eso, por esas condiciones, nosotros estaríamos presos también, porque nosotros nos cansamos de subvertir el orden público durante la Cuarta República. Y Ahora, muchos de los que están ahora gobernando eran guerrilleros, mataron policías, asaltaron bancos, etcétera, etcétera, de etcétera. izquierda. Miguel, en tu edición número 520 de Las Verdades de Miguel, tú señalabas que estarían montando una eventual junta de gobierno. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a esa información y quiénes serían los protagonistas de esa posible junta en el caso de que exista? Esa junta de gobierno, ese documento está en manos del gobierno de Nicolás Maduro, pero eso se viene manejando hace mucho tiempo. Abiertamente, búsquense las grabaciones donde conversa la colega Patricia Poleo con el diputado Julio Borges, por ejemplo. Y ahí está todo. O sea, yo no estoy inventando nada. A mí me llegó un documento que avalo con información, con investigación. No es así, traído por los pelos. Voy a publicar esto porque me lo mandaron, ¿no? Ahí todo lo que está allí es verdad. Es más, le puedo decir, lo de la vicepresidencia no ha sido decidido. ¿Por qué? Porque no querían poner a Antonio Ledesma vicepresidente. Porque el interés que hay es meter preso a Ledesma para quitarle la alcaldía mayor. Pero ¿quién le quiere quitar la alcaldía mayor a Ledesma? El gobierno. También el gobierno. ¿La misma oposición? La misma oposición. ¿Qué factores le querrían quitar la alcaldía? Tenemos información cierta, seria, de que el señor Chugo Torrealba está detrás de esa alcaldía. Fíjense ustedes este hecho, fíjense ustedes este dato. Chugo Torrealba suelta esta perla. Antonio Ledesma, María Corina Machado y Leopoldo López serán inscritos como diputados. Bueno, vamos personaje por personaje. Primero, María Corina. Tiene las posibilidades, a ella no hay ninguna... No está inhabilitada. No está inhabilitada, no está. Que debía estarlo por haber firmado el decreto Carmona hace años. La fiscal dijo que Leopoldo López... Leopoldo López está inhabilitado, entonces estamos jugando a qué. Vamos a desconocer una inhabilitación que pesa sobre Leopoldo López. ¿Por qué no la desconocimos antes? La vamos a desconocer ahora. Y la pregunta que va a responder en la próxima parte Miguel Salazar, ¿por qué Antonio Ledesma, si él es alcalde, quiere ser candidato? En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado. ¿Cómo no? Informativo Mira TV. Continuamos, amigos, en la entrevista meridiana, hoy con el editor de Las Verdades de Miguel, el periodista Miguel Salazar. Y quedamos en una interrogante con Miguel, y es precisamente relacionada con la carta que aparentemente firmaron Ledesma, Machado y López, solicitando a la Mesa de la Unidad ser candidatos como diputados. Le preguntábamos a Miguel si Antonio Ledesma es el alcalde. ¿Por qué quiere ser candidato? ¿Qué está pasando allí? Bueno, yo había explicado que primero María Corina Machado no debe tener ningún problema, más Leopoldo López sí, y eso lo dio la fiscal. La fiscal no se ha pronunciado con respecto a Ledesma. ¿Por qué? Me imagino que le están poniendo en bandeja de plata la renuncia de Ledesma, o que Ledesma acepte que ha sido desconocido como alcalde y que él no es alcalde.
Él está preso. Pero no es le como una conchita de mango. Claro, es una conchita de mango, porque eso lo sabe Chugo Torrealba. Desde el mismo momento que él admite, que dice, Ledesma quiere ser diputado. Está diciendo, oye, ya no es alcalde. Entonces vamos a las elecciones de alcalde. Entonces la MUD va a escoger candidato a Jesús Torrealba. Ojalá. Yo quizás estoy abortando la candidatura de Torrealba, pero él está detrás de eso. Ahora, Miguel, uno ve el contexto político relacionado específicamente con la MUP y le genera muchas dudas. ¿Cómo lo observas tú, dado que, por ejemplo, a los 3 factores que firmaron el acuerdo de transición, pues ya sabemos quiénes son, está por otro lado Chugo y están otros factores que se han deslindado, inclusive del documento que firmó María Corina y pues los 2 caballeros? ¿Cómo está la oposición? ¿Está dividida? ¿Está unida? ¿Qué le está presentando esos factores al país? Mira, la oposición está fragmentada, eso indudablemente es verdad, está muy desunida, pero tiene un factor a su favor, que es otros elementos que no son tan políticos, sino elementos económicos, que es la grave situación económica del país, la devaluación, el desabastecimiento, etcétera, etcétera. Eso puede provocar un descontento mayor y en caso de elecciones puede haber, no, yo creo que estamos en puertas de eso, un voto castigo, que va a ser aprovechado indudablemente por la oposición, pero eso no significa que ellos estén unidos en ningún momento. No lo están, desde el momento que están discutiendo por primarias, etcétera, etcétera, no se ponen de acuerdo, porque empiezan la repartición de cuotas de poder, que empiezan igual en el PSV, pero como el PSV es manejado con un criterio más fuerte, allí el que levante la voz... unitario, ¿no? Bueno, lo demostró Maduro cuando nombró la directiva nacional, ¿verdad? Que todo el mundo dijo... O sea, bueno, el voto de confianza y la cosa. Sí, el voto de confianza, pero quiero decir, el PSV es un partido de corte stalinista, donde el jefe, el número 1, dice la palabra y el partido acata, le guste o no le guste. Si no quiere, se va. Eso no ocurre en la oposición, que la oposición es un saco de gatos, y cada quien va por su lado. Ahí, el hecho de que, por ejemplo, COPEI, que es un partido que dice que yo nunca participaron en un golpe de Estado, que jamás en su vida. Bueno, el primer golpe de Estado que hubo en la última era, la era moderna, comenzó en el año 45. Ellos estuvieron al margen de ese golpe de Estado porque ya eran gobierno entonces. Y después apoyaron a Pérez Jiménez, se hicieron los locos, y al final, cuando el gobierno de Pérez Jiménez se estaba derrumbando, entonces sí fueron a la Junta Patriótica. Sí, fueron a la Junta Patriótica. Pero eso no significa que el COPEI no sea un partido golpista. Apoyó a Carmona. ¿De dónde vienen todos estos muchachos de Primera Justicia? De COPEI. De COPEI. De la derecha reaccionaria, más reaccionaria de COPEI. Ahora, me van a perdonar los seguidores. A mí nunca me gusta calificar a los seguidores de un partido porque se sienten ofendidos algunos, otros no. Se sienten aludidos. Ahora, Miguel, tú acabas de señalar que en este momento está unificando la mesa de la unidad, lo que un factor que no tenían al desaparecer físicamente Chávez, porque antes los unía Chávez. Ahora tú señalas que los está uniendo el problema económico. Te quiero preguntar, ¿existe en tu criterio, una guerra económica en Venezuela? Sí, yo creo que sí. O sea, que ha sido aprovechado como, vamos a decir, como vehículo de propaganda del gobierno para no encarar sus debilidades, para no hacer frente a sus desaciertos, es otra cosa. Pero a mí nadie me puede decir que no es una guerra el hecho de que un dólar negro que estaba hace unos días en 270 haya saltado de un solo golpe a 300 bolívares, 290, ¿por dónde va? Ya le auguro que para julio estará en 500. Creo. Ahora, ¿a quién ha beneficiado CIMADE, Miguel? Porque tengo entendido que no a muchas personas le han aprobado, por lo menos a nivel bancario, ¿no? El menudeo y la cosa. Eso es un pretexto, el pretexto del menudeo. ¿Un pretexto para qué? El pretexto para levantar. ¿Quiénes mantienen el dólar negro? ¿Quiénes mantienen el dólar negro? El gobierno y la oposición. El gobierno porque necesita una máquina para multiplicar dinero, para pagar prestaciones sociales, salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Operaciones contractuales. Y la oposición para financiarse a sí misma. Eso es lo que... ¿Y dónde queda el pueblo en toda esta jugada? A ver, el pueblo siempre asiste como convidado de piedra. El pueblo para los graderíos. El pueblo esperando la voz del dirigente que diga, vamos a pedir la cabeza de fulano. Entonces se para el pueblo completo. La cabeza de fulano, a los leones, a los leones. Entonces esa es la participación popular. Y el pueblo es el que va a poner los muertos. Como siempre ha ocurrido. Porque los dirigentes políticos de aquí todos se van a esconder debajo de la cama. Me gustaría ver a General Ramos Alú que anda por allí pontificando.
si aquí se presenta un enfrentamiento cruento, fratricida. ¿Se van los líderes de la oposición y del gobierno? Se van, se esconden, como se escondieron el 11 de abril. El 11 de abril se escondieron los primeros los del gobierno, y que bajo pretexto que iban a ser buscados y lo iban a matar. Bueno, está bien. Hay justificación. Sin embargo, ellos exageraron. Ellos dijeron, no, nos fuimos a organizar los barrios. Mentira, los barrios llegaron solos. Y lo otro son los opositores, que el 12 de abril estaban alzados, buscando gente para matar gente y buscando ministros para sacarlos a patadas de su casa. Y el día 13 estaban escondidos. Ahora fíjate, hay, y fueron apareciendo graneaditos. En este momento hay 3 visiones más o menos, ¿verdad? 2 de la Mesa de la Unidad, 1 del gobierno. El tema del acuerdo de transición, otros sectores un poquito menos extremistas de la oposición y el gobierno revolucionario. ¿Qué camino tiene el pueblo? Ese pueblo que sería la posible víctima de cualquier enfrentamiento armado, de una guerra, lo que se llama realmente un enfrentamiento. El pueblo no tiene salida. No puede tener salida un pueblo que durante 14 años, 16 años, se ha reforzado la política cuarta republicana de las dádivas. Así como en los 60, los 70 y los 80, cada vez que un candidato quería voto llevaba zinc, leche, etcétera, etcétera, a los barrios, ahora eso se ha multiplicado a la enésima potencia. Entonces un pueblo que ha sido llevado como un pueblo limosnero, que ha perdido su propia vocación de pueblo, que humillado, etcétera, etcétera, no va a tener respuesta, salvo una respuesta epiléptica, salir a las calles a tirar piedras, a quemar un autobús y recoger sus muertos. Y se daña definitivamente la sociedad, sí, los pueblos y el pero lo grave de esto, Elsie, lo grave de que se daña la sociedad, es que finalmente estas guerras fratricidas siempre conducen a que tengamos que sentarnos en una mesa a olvidarnos de los muertos y a llegar a un acuerdo. A negociar. ¿A qué le teme, Miguel, para finalizar este espacio? ¿A qué le teme? ¿A qué le temo? A la falta de claridad del gobierno. No tanto a la oposición. El gobierno se ha manejado muy torpemente frente a la oposición. El gobierno maneja una política comunicacional torpe, entregada a puro calificativo. O sea, no tiene articulada una estrategia. ¿Cómo va a tener articulada una estrategia un gobierno que tiene como jefe de ministro de propaganda a una ingeniera que su vida sabe lo que es una propaganda, salvo cuando pintaba afiches en la universidad? Roles inadecuados. ¿Cómo? Roles que no le corresponden. Claro, y totalmente. Y es que aquí hay un desprecio por eso también es otro de los graves problemas del gobierno, un desprecio por la profesión. Al gobierno le importa un cipote. Mira, este general, chico, que es Marcos Torres, se llama así Marcos Torres, ministro de Finanzas. ¿Qué sabe, señor Torres, de Finanzas? Está metido en el baborón más grande de los últimos 18 años, los últimos Miguel, 20 años. nos tenemos que ir. De verdad que es súper interesante esta conversación y te comprometemos a que vuelvas pronto con nosotros. Con todo gusto. Yo sé que este papel que uno tiene de periodista imparcial, vamos a decirlo así, imparcial porque estoy viendo una realidad y decir la realidad como uno la ve, trae muchos amigos, pero también muchos enemigos. No es y eso estamos claros. Muchísimas gracias a nuestro querido colega Miguel Salazar por esta interesante conversación y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. A nombre de Lourdes Navas, en la producción y quien tuvo el inmenso placer de hablar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos y les dejamos con Lourdes, con Xiomara para la despedida de esta emisión y les recordamos que usted también puede ver esta entrevista a través de gentedehoy.com. Feliz tarde y un maravilloso fin de semana.